Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de nuestra lectura del club de lectura de terror de Patreon del mes de marzo, que no es otra que Carnicero de Carol Joyce Oates, la última novela publicada de la autora, en este caso por Alfaguara, que si no me equivoco salió más o menos por septiembre del año pasado. ¡Wow! No puedo decir nada más. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Carnicero de Carol Joyce Oates. Y esta reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, os voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en esta novela y luego os daré mi opinión. Y puede que al final haya un apartado de spoilers, pero no os preocupéis que os avisaré y pasaré el vídeo a blanco y negro para que podáis silenciarlo y no comeros ningún spoiler, porque os aseguro que esta novela vale muchísimo la pena. ¡Vamos allá! En esta historia basada en hechos reales, Joyce Carol Oates sigue los pasos de un médico que en el siglo XIX sometió impunemente a una gran cantidad de mujeres a operaciones grotescas para así poder publicar sus investigaciones. El doctor Silas Weir, conocido a posteriori como el padre de la neurología y de la ginopsiquiatría, se obsesiona en esta novela con una de sus pacientes, Bridget, una joven sirvienta albina que se convierte en su principal sujeto de experimentos y en la semilla de su destrucción. Narrada por el hijo mayor de Weir, que ha repudiado el legado brutal de su padre, Carnicero se asoma al horror al que la comunidad científica ha sometido a las mujeres a lo largo de la historia y deambula por las galerías más oscuras de la psique humana, mientras trama al mismo tiempo una esperanzadora historia de amor. Esta novela ha sido increíble. Yo de la autora ya había leído Zombie. Lo escuché en Podimo. Si os interesa y queréis escucharlo, os dejo el enlace a Podimo aquí debajo. Pero esta novela me ha gustado muchísimo más, de verdad. Ha sido algo increíble, una obsesión, está tan bien escrita. Bueno, en esta novela tenemos una historia epistolar, ya que el hijo del doctor va recopilando testimonios de distintas personas, gente que conoció a Silas antes de que llegara al psiquiátrico de Trenton, partes del diario del propio Silas, algunas partes narradas por las enfermeras del mismo, y al final tenemos un cambio radical de narrador que no puedo comentaros. Pero bueno, gracias a todo esto vamos a conocer quién era este hombre y qué son estos experimentos que llevaba a cabo. La gran mayoría de la narración viene de los diarios del propio Silas y es ahí donde nos metemos al 100% en su cabeza. Este hombre era un médico, viene de una familia que se avergonzaba un poco de él. Se sacó el título en medicina en una universidad de poco prestigio y tuvo que irse a ser médico rural durante una época. Esto para él era una mancha en su orgullo. Pero pronto se obsesiona en curar algunos defectos congénitos, podríamos decir. Todo empieza cuando llega a su consulta en el pueblo, en la que es aprendiz, no es médico, cuando ya no queda nadie más que él, una madre con una niña moribunda. Cabe destacar que esta mujer es de clase baja y la niña tiene el cráneo deformado por el parto, seguramente una parte del hueso por encima de la otra. Él se obsesiona con intentar corregir esto, las consecuencias son fatales y esto le va a hacer tener que huir. Estamos de todas formas en esta época de Estados Unidos en la que todavía estaba permitida la esclavitud y había esclavitud de dos formas. La esclavitud pura y dura, la más cruel de todas, la que consistía en arrancar a gente de su lugar de origen y traerlos a América para que trabajaran o murieran, que es lo que sucedía con la gente negra. Y también había otro tipo de esclavitud que son los siervos, que eran gente de Europa que acudía a Estados Unidos con un contrato de servidumbre. Básicamente tú pues ibas a un lugar, en este caso las siervas eran algunas de las enfermeras o trabajadoras del psiquiátrico, y tenías un contrato por el que debías trabajar allí X tiempo antes de conseguir lo que digamos tu nacionalidad, ¿no? Un poco de libertad. Esto mancha mucho la novela y nos va a demostrar la hipocresía del propio doctor porque él está en contra de la esclavitud, pero de pronto todo el asunto de los siervos le parece maravilloso. Bueno, este hombre va a dar muchas vueltas hasta que acabe llegando al psiquiátrico para lunáticas de Trenton. No estoy diciendo yo este nombre, no me lo estoy inventando, no estoy siendo políticamente incorrecta, es así como se le llama en el libro. Y es que bueno, resulta que hay un familiar suyo que lo está regentando,
creo que no es la palabra, pero bueno. Y es que hay una muchacha que está teniendo un parto muy complicado y él es capaz de sacarla adelante. Él se obsesiona porque esta muchacha que tiene ante sí, esta muchacha que está pariendo es Bridget, la joven albina sordomuda, pero no tiene nada que hacer porque su papel ya ha terminado y lo mandan de vuelta. Lo que sucede es que lo van a volver a llamar y él va a conseguir hacerse un puesto en este lugar. Digamos que incluso llegar hasta convertirse en director. Y es aquí cuando empieza la parte más oscura de la historia, porque es cuando él va a tener acceso ilimitado, en fin, a esa gente que nadie quiere en la sociedad, que son mujeres locas. Y lo de locas lo vamos a coger con pinzas, porque en aquella época es que es muy crudo lo que se relata aquí. Si una mujer tiene demasiado apetito sexual, loca. Si una mujer no tiene demasiado apetito sexual, loca. Si una mujer tiene demasiadas emociones, loca. Si una mujer no tiene muchas emociones, loca. En fin, cualquier cosa. Y es terrible. Al final me parece que era como una forma de quitarse del medio a las mujeres a las que no apetecía tener en la familia. Y es cruel. Total que una vez consigue este puesto, él va a empezar a hacer sus experimentos y vamos a ir viéndolos de primera mano, porque a fin de cuentas tened en cuenta que estamos leyendo esos fragmentos de su diario y esto nos hace de una forma súper enfermiza ser cómplices, porque es como si estuviéramos allí viendo lo que él está haciendo sin hacer nada para impedirlo y es terrible. Todo acto tiene sus consecuencias y el propio Silas Weir va a tener que pagarlas en su propia carne. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, lo dicho, esta novela me ha encantado, le he puesto 5 estrellas, ha sido algo increíble. Y creo que una de las cosas más maravillosas que tiene esta novela es su narrador. Tal y como os he dicho, es una especie de narrador epistolar, tenemos... es una historia recopilada por el hijo de Silas, pero que va cogiendo narraciones de distintas personas. La mayor parte, sí que es cierto, viene de su diario y es que, pues digamos que 3/4 partes de la novela es sobre su vida en este hospital y sobre las notas que va tomando de sus experimentos. Él deshumaniza totalmente a las pacientes y pasa de llamarlas pacientes a llamarlas sujetos de experimentación, sujetos de prueba, y es muy cruel, de verdad. De todas formas, en este último cuarto de la historia cambian las tornas. Silas deja de tener poder narrador y en vez de sentirnos como cómplices que estamos viendo lo que está sucediendo, de verdad que en este momento con este narrador distinto y con lo que sucede en esta última parte, nos sentimos liberadas, nos sentimos partícipes al fin en lo que sucede y os aseguro que se siente muy bien. No quiero desvelar más cosas, a lo mejor en la parte de spoilers hablamos un poco de esto, pero creo que ha sido un narrador muy bueno porque al meternos de lleno en la cabeza tanto del doctor en primer lugar como de todos los otros personajes que tienen un poquito de peso en la narración, nos mete totalmente en la historia hasta el punto de sentir que somos partícipes en la misma y eso es algo mágico, realmente. No lo sé, me ha gustado mucho la elección del narrador, a veces de verdad que te pone enfermo leer todo lo que él está haciendo y la forma en la que deshumaniza a todas las mujeres como si no fueran más que sujetos de prueba, cosas de usar y tirar que le sirven a él únicamente para hacer experimentos, para publicar en artículos en revistas médicas y para conseguirse un puesto y un renombre, y es asqueroso. Con respecto a los personajes, pues bueno, nuestro protagonista principal es Silas, creo que ya os he hablado bastante de él y es a través de su personaje de quien nos damos cuenta de cómo era la medicina en la época. Esto sale del principio, pero él se sacó su título en medicina en 4 meses de estudio en esta universidad. Imaginaos un médico con 4 meses de estudio. Terrible. Pero es que también vamos a ver ya no solo eso, sino cómo era tratada la mujer. Ya no tanto en el ámbito general, en la sociedad, que también, sino cómo era tratada la mujer en la medicina. El cuerpo de la mujer no interesaba, el cuerpo de la mujer era desagradable. A la vagina se la consideraba el agujero infernal. O sea, era algo que no interesaba, que no quería saberse, no había ningún tipo de estudio y las formas de tratar a las mujeres en la medicina eran brutales. Operaciones salvajes sin ningún tipo de anestesia porque un médico que es hombre y que por lo tanto no tiene órganos femeninos considera que esos órganos no tienen sensibilidad. Enfermizo, espantoso y da miedo, de verdad, pensar en lo que tuvieron que pasar tantas mujeres durante tanto tiempo, porque no nos olvidemos que esto está basado en hechos reales. La cosa es que nos hace darnos cuenta de lo mucho que hemos avanzado en este sentido en la medicina, pero también nos hace darnos cuenta de lo mucho que hay todavía que avanzar
por la cantidad de enfermedades que solo sufren las mujeres, como puede ser la endometriosis, y que no están estudiadas para nada y que al parecer no interesa tampoco investigar demasiado sobre ellas porque, vaya, solo tiene la posibilidad de afectar a la mitad de la población mundial y eso claramente no es interesante. En fin, este personaje es odioso, es misógino y es un auténtico hipócrita porque, tal y como os he dicho, está manifiestamente en contra de la esclavitud, pero está muy a favor de la servidumbre. Tenemos otros personajes importantes, como puede ser Bridget, la albina. Ella, bueno, se convierte en su obsesión, en su principal sujeto de experimentos, y ella, que tiene parte en la narración, reconoce abiertamente: el doctor Silas Wade me salvó la vida, pero no le puedo perdonar por lo que le hizo a tantas otras. Entonces es un personaje realmente muy interesante y en ella, en su propia piel, vamos a ir descubriendo los estragos, ¿no?, de esta servidumbre, de esta otra forma de esclavitud que afectaba a otro tipo de población, principalmente a mujeres. Pero es terrible, es terrible. Hay otros personajes, obviamente tenemos al hijo de Silas, que es quien ha recopilado esta historia, tenemos a la enfermera de confianza del doctor, que es Gretchen, otra sierva, y bueno, todo esto va girando en torno a las pacientes, que hay algunas de ellas que acaban teniendo importancia relevante en la historia, pero no quiero mencionar nada al respecto porque sería spoiler. Con respecto a la trama, desde muy al principio sabemos que esta historia no va a terminar bien para el doctor porque, bueno, se nos dice en la primera página: no habíamos empezado a asesinar al carnicero Manos Rojas antes de que todo terminara. Cayó a plomo al suelo, sucio como una bestia tonta, aniquilada por la mano de Dios. Se deslizó penosamente sobre su sangre. Lloriqueó como un niño al que le han dado una azotaina y ha perdido toda esperanza. Lo han avergonzado y le han desgarrado y arrancado la ropa. En su desnudez, el amasijo de genitales sangrando entre los muslos cetrinos de un viejo, gritamos y reímos al contemplarlo. ¡Aleluya! Pues bueno, que vamos leyendo toda la historia sintiendo este asco irremediable hacia este personaje tan odioso, tan falso, tan hipócrita, tan misógino, y estamos constantemente esperando a que llegue ese momento. Así que bueno, como podéis ver, la trama empieza desde el principio de la vida de este hombre, antes incluso de llegar al psiquiátrico. Vamos a seguir todos estos experimentos tan horribles, inhumanos y espantosos, y al final vamos a llegar a la consumación de la historia, que es apoteósica. Esa última parte... Hacía tiempo que no leía nada tan satisfactorio, y es que yo no sé cómo lo hace esta autora, pero nos mete emocionalmente en esta historia de una forma brutal. Os lo aseguro. Así que nada, no voy a contaros más de la trama porque vale la pena que vayáis descubriéndolo vosotros. Y... no sé si hablar de spoilers o guardármelos, porque... es que no quiero arriesgarme a quitaros el gozo de leer esa última parte de la historia. Así que creo que me voy a morder la lengua y, por muchas ganas que tenga de comentar ciertas cosas, chitón. Así que nada, es una novela, tal y como os he dicho, a la que le he puesto 5 estrellas. Me ha gustado muchísimo y de verdad que os la recomiendo. Os la recomiendo una barbaridad. Pero eso sí, tened en cuenta que hay escenas gráficas, hay descripciones muy crueles y es una novela que te pone la crueldad en la cara sin ningún tipo de remilgos. Es dura de leer. Se hace dura de leer, pero es muy buena, está muy bien escrita y tiene uno de los finales más satisfactorios que he leído en mucho tiempo. Y nada, chicos, esta es mi opinión sobre Carnicero de Joyce Carol Oates. Espero de verdad que le deis una oportunidad. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido, o si tenéis intención de leerla después de lo que os he contado. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que sabéis de cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y nada, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre Carnicero. Espero de verdad que os animéis a darle una oportunidad porque es brutal. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.